Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. En esta oportunidad estamos junto al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, con quien vamos a hacer algunas proyecciones del informe de política monetaria del mes de septiembre que conoceremos mañana. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias. Bueno, como ya lo dijimos, ¿cierto? Mañana se conoce el IPOM del mes de septiembre. Los analistas consultados por nuestro diario durante el mes de agosto estiman que habrá un recorte en la predicción de crecimiento. ¿Qué estimas? Yo tengo un IPOM ajustado en estos momentos, que obviamente yo no me encargo, para eso está el Consejo del Banco Central y los economistas que lo respaldan. Yo tengo un IPOM para mañana centrado en un 2% de crecimiento y no descarto que el rango sea entre 1,5 y 2,5, lo que sería una noticia bastante complicada, porque crecimiento de 1,5 nadie lo hubiera imaginado. No, yo lo tengo centrado en 2% y creo que ese debería ser el crecimiento para el año 2014. Ese debería ser la proyección del Banco Central en el IPOM que se entrega mañana para el año 2014. Alejandro, y en materia inflacionaria, porque si bien en el mes de julio, ¿cierto? En el mes la inflación a 12 meses estaba en un 4,5%, sin embargo los expertos han estimado que esto es transitorio, que debería volver a una tendencia más baja. Bueno, no va a volver tan rápido, porque efectivamente se ha eliminado una de las fuentes de inflación, que era el exceso de gasto que había en la economía. El consumo en las últimas 8 o 9 semanas se ajustó en forma dramática, pasando de cifra de 4% en términos anualizados a cifra cercana al 2%, al 1,9%, por lo tanto ese gap se ajustó y por lo tanto la inflación que está viniendo es por el alza del tipo de cambio, la devaluación que estamos observando y que va a continuar. Ya está en 590 y... Hoy día estaba en 590 aproximadamente y probablemente el próximo viernes, cuando se anuncie el IMASEC, que también creemos que va a ser muy bajo, puede ser nulo, incluso negativo. Incluso negativo, se habló. Vamos a tener un dólar sobre los 600 pesos. O sea, en el caso de que el IMASEC efectivamente sea contracción en el séptimo mes del año. No, claro, eso quiero explicarlo muy bien. No significa un IMASEC negativo que estemos en recesión. No, claro. Recesión es cuando tenemos 2 trimestres consecutivos de cifras negativas. No es que un mes haya contracción. No, un mes no significa recesión, pero sí, es claro que tenemos una desaceleración bastante pronunciada. Y obviamente eso lleva a la baja todas las expectativas de crecimiento del PIB. Porque así es. Los organismos lo han ido recortando, algunos están en 2,2, sí. 2,1. Algunos recortan más que otros. Pero, en fin. Algunos todavía están en torno a un 2,5. Sí. Alejandro, también me comentabas antes de la entrevista que también hay preocupación en torno a un ítem en particular que es la inversión. Sí, la inversión es clave porque lo que hemos venido observando es una caída muy fuerte de la inversión. Tuvimos en el tercer trimestre una caída de menos 12, en el primer trimestre menos 5 y en el segundo trimestre menos 8,1, que es muy fuerte. Muy fuerte. Por lo tanto, es clave cuánto va a ser el tercer trimestre. Y en ese sentido es muy importante el IPOM, porque al entregar el Banco Central una proyección del IPOM en cuanto a la caída de la inversión, que ya anunció en el anterior un menos 0,7, va a ser muy importante conocer ese resultado porque eso va a marcar el resto del año. Si, por ejemplo, el Banco Central ajusta, que va a ajustar a una caída de menos 2, eso significa que en el tercer trimestre va a haber una caída de la inversión, pero va a ser mitigada respecto a los meses anteriores y probablemente eso también indique que en el último trimestre vamos a tener una cifra levemente positiva de la inversión, lo que marcaría una reactivación hacia el próximo año. A contrario, censo. Pero, ¿qué pasa si la cifra es muy negativa? Sí, si la cifra es muy negativa, o sea, si el Banco Central ajusta de menos 0,7, digamos, a menos 4, efectivamente eso va a significar que el Banco Central está convencido que la reactivación va a venir en la segunda parte del próximo año. Así que es muy importante conocer esa cifra. Y en materia de consumo, Alejandro, también debería haber... Bueno, consumo, como te decía, se ha ajustado de manera muy fuerte. Yo creo que vamos a pasar del informe anterior, que teníamos alrededor del 3% en la proyección para este año, a una cifra entre 1,4 y 1,5. Por lo tanto, el consumo va a estar creciendo más acorde con el PIB, ¿no es cierto? Que la elasticidad es aproximadamente 1, y por lo tanto yo creo que efectivamente vamos a tener una cifra cercana al 1,4, 1,5 de crecimiento de consumo para este año, lo que es bastante bajo. Alejandro, y también ahora en materia de tasa de política monetaria, los analistas también estiman que habría nuevos recortes de la tasa este año, que obviamente va a depender de las cifras que salgan del IMASEC del mes de julio y el IMASEC de agosto. Claro, el Banco Central tiene, como dijimos hace varios meses en estas mismas pantallas, el Banco Central tiene un dilema que yo creo que va a optar
un dilema que va a optar por la baja de tasa. Y yo creo que es fácil prever si esta situación de pronunciación de la desaceleración se proyecta como continuando, va a bajar las tasas hasta 2.75 hacia fin de año. Alejandro, ya en materia de datos que conoceremos durante esta semana, ¿qué proyección tienes para el IMASEC del mes de julio? Bueno, yo lamentablemente tengo que decir que existe una probabilidad no menor que el IMASEC, que se va a anunciar el viernes, sea negativo. No sé cuán negativo, podría ser nulo eventualmente, pero las cifras sectoriales y los cálculos que yo he hecho me han llevado a la conclusión que va a ser levemente negativo. ¿Y el IPC que conoceremos el lunes? Bueno, el IPC va a estar atenuado porque todavía no hemos tenido efecto, va a andar alrededor del 0,2, ¿no? Pero ya sabemos que en septiembre va a venir entre 0,5 y 0,6 porque ya esta alza que ha tenido el tipo de cambio empieza a traspasarse con los famosos efectos de segunda vuelta. Exacto. Al transporte, ¿no es cierto? Y en algún caso al alimento. Propias del 18 de septiembre. Por supuesto. Alza la carne. Por supuesto, por lo tanto, con los efectos de segunda vuelta. Y eso es una preocupación adicional para el Banco Central, ¿no es cierto? Porque yo creo que al final el 4% es un piso para la inflación de este año y es más o menos, yo creo, la cifra que el Banco Central va a colocar en el IPOM que vamos a conocer mañana. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando, en realidad haciendo proyecciones de lo que será el IPOM que conoceremos este miércoles. Muchas gracias, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.